Ya. Vale, pues si queréis hago una breve presentación sobre Antonia, ¿os parece bien? Sí, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, Antonia, como a ella le gusta decir, es dramaturgista, es directora, es actriz, es pedagoga, es ponente, es poeta y en pocas palabras es una mujer de teatro. Lleva más de 40 años en la profesión de las artes escénicas y es también presidenta de la asociación Don Escenar en Valencia. Antonia es una mujer a la que admiro y quiero muchísimo. La verdad es que ha sido un premio, un lujo de la vida cruzarme con ella en Valencia y tener algunos proyectos juntas. Y bueno, Antonia empezó a trabajar con 18 años en publicidad como diseñadora publicitaria y al mismo tiempo estudió magisterio también. Participó en la compañía de teatro Tebeo, Teatro de Barrio Obrero en Vallecas, donde un poco se sembró la semilla de su amor por el teatro. Y en 1979 funda la compañía de teatro Guirigay. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco, Antonia, o empezaras hablándonos de esa etapa tuya del principio de los años finales de los 70, 80, sobre el teatro, de cómo enfocaba la vida una joven Antonia, de sus sueños, de lo que te encontraste en el camino. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Me voy a ruborizar más que con la luz esta amarillenta que tengo aquí, porque es que si no me quedo, a ver, decidme si así me veis. Sí. Me veis mejor de la otra forma. Sí. Bueno, como queráis. No, como estés tú más cómoda, te vemos muy bien igual. Pues bien, como has dicho, bueno, a ver, me voy a remontar más todavía. Yo de pequeña tenía dos sueños. Cuando te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, yo quiero ser o trapecista o farmacéutica. Fijaos qué cosas tan variopintas. Y de alguna manera la vida me ha llevado un poco a integrar estas dos facetas, porque bueno, la vida del teatro, como la vida de todas las artes en general, es hacer equilibrios en el trapecio de la vida. Y la farmacia, pues aprovechando mi formación dentro del magisterio, me ha permitido hacer ahora una de las cosas que más me agradan, que son los talleres de teatro terapéutico para mujeres, que estoy haciendo aquí en Burjasot. Con lo cual, pues en gran medida estoy cumpliendo mis sueños. Estoy siendo trapecista y farmacéutica. ¿Y qué ocurrió? Todo esto, bueno, yo nací en el 52, o sea que imaginaos el tiempo que ha pasado. Este año he cumplido mis 70 años, que siempre da mucha impresión, pero bueno, lo bonito y lo importante es seguir con sueños a realizar y con proyectos. Y ahí no me faltan, o sea que tengo todavía mucho por hacer. Bueno, pues aquella Antonia de finales de los 70, que era la joven Toñi, con la cual todavía firmaba algunos de los folletos de cuando comenzamos con la compañía Guirigay. Yo me había formado más bien a nivel, bueno, yo tenía dos carreras que eran publicidad y magisterio, pero de publicidad me despedí un día, trabajaba en una agencia, me gustaba mucho el diseño publicitario, pero descubrí que yo no quería dedicar mi vida a engañar a la gente para que comprara cosas innecesarias, con lo cual me dirigí a mis 20 añitos, debía tener, o 21, al dueño de la agencia y le dije, mire, yo me voy. Entonces, bueno, ese fue mi primer salto en el trapecio. Y ahí empecé a estudiar magisterio y mientras tanto ya tenía el veneno del teatro. Estaba en el grupo que ha mencionado María,
que se llamaba Tebeo. Yo vivía en Madrid, yo nací en Madrid, me vine a Valencia hace unos 18 años y este grupo era un, Tebeo quería decir Teatro de Barrio Obrero. Era un momento en el que en Madrid y en el resto de España no existían prácticamente teatros ni centros culturales ni espacios donde realizar las labores escénicas, con lo cual nosotros actuábamos en asociaciones de vecinos, que era el movimiento que había en aquellos momentos del final del franquismo. Fue una época muy combativa porque hacíamos espectáculos que hablaban de la realidad social, como sobre el tema de la vivienda, por ejemplo. Y cuando actuábamos, muchas veces al final de ahí salía una asamblea o una organización o un deseo de una manifestación para pedir algún tipo de reivindicaciones de las que estábamos planteando con el espectáculo. Yo me formé ahí en ese caldo de cultivo y al mismo tiempo empecé a estudiar con profesores importantes de interpretación, como fue Antonio Malonda, que fue mi gran profesor, como fue, es que fueron tantos profesores de danza, de pantomima, de voz. Y es decir, que yo no estudié oficialmente en la Escuela de Arte Dramático, pero sí que trabajé con gran parte de los profesores y profesoras de arte dramático que en esa época, finales de los 70, comienzos de los 80, estaban trabajando con las personas jóvenes que estábamos iniciándonos en el teatro. Y bueno, a todos ellos y ellas estoy profundamente agradecida. Y ahí empezó, como digo, el veneno. El veneno empezó en los barrios obreros de Madrid. De pronto, ya en el 79, yo estaba casada con mi primer marido, los dos trabajábamos en la enseñanza y decidimos dejar la enseñanza y dedicarnos totalmente al teatro. Y es cuando creamos la compañía Teatro Guirigay, que era una compañía profesional, se creó en el 79 y formaba parte de lo que era el movimiento del teatro independiente que existía en esos años. Y bueno, fueron unos años muy duros y al mismo tiempo muy ilusionantes. Como digo, no existían infraestructuras, entonces teníamos que ir con nuestra furgoneta y llevar los focos, las estructuras de hierro de donde colgábamos los focos, el sonido, los magnetofones, aparte, por supuesto, del vestuario, la escenografía y todo. Con lo cual, a veces actuábamos en una plaza, al aire libre, otras veces en un corral he llegado a actuar con la gente sentada en sus sillas que se habían llevado desde su casa. Hubo momentos muy mágicos, como por ejemplo una gira que hicimos en el 79 por Albacete. Estuvimos en la Sierra de Alcaraz y yo en Alcaraz estuve barriendo con mis manos, con una escoba, un teatro que había estado cerrado desde el tiempo de la República. Es decir, que fue una época muy marcante donde estábamos barriendo lo viejo y empezando a sembrar lo nuevo que vendría después. Y bueno, si queréis comentarme algo y si no sigo. A mí me parece muy bonito, es casi como cuando iba con la barraca, yo no sé, es una vida que me parece más fascinante la que nos has contado hasta ahora. Bueno, fascinante y muy dura, porque, sí, claro, claro. Porque muchas veces no teníamos ni para pagar la producción que queríamos hacer. Yo me acuerdo de una ocasión, que ahora ya lo puedo contar porque ha pasado el tiempo, que yo estaba de presidenta de la comunidad de vecinos de mi casa, ahí en Madrid, y entonces en aquella época no había todavía funcionamiento online, con lo cual yo tenía en una cajita el dinero que iban dando los vecinos. Y usé ese dinero
para comprar los elementos que necesitábamos porque íbamos a estrenar y no teníamos el dinero. Luego ya nos pagaron y repuse el dinero, por supuesto, no me lo quedé. Pero os hablo de la precariedad que había en aquellos momentos. Ya. Pues, Ahí, tienes una obra, la de Éramos tan jóvenes, que digamos que es una parte de una trilogía de la transición. Y yo, por lo que he leído, tu vida profesional ha estado un poco o bastante ligada a la vida política española, ¿no? ¿Cómo vives tú toda la transición como profesional de las artes escénicas? A la vida política y a la vida personal. Porque si has leído mi obra, se van imbricando los acontecimientos que van pasando con lo que a mí me va ocurriendo. Entonces es la muerte de Franco, es el golpe de Estado, y a todo esto yo es mi primer aborto en Londres, mi segundo aborto, el enterarme de que mi marido se había enrollado con una actriz de la compañía a mis espaldas, y tuvieron un hijo. En este caso en mi texto es una hija la que aparece. Cómo después el PSOE entra en el juego político después del 92, como después llega el PP con toda su historia, y mientras tanto a mí me van ocurriendo cosas dentro de la obra porque yo soy una de los personajes que aparecen, que somos tres. Sí. Y eso es una dramatización, dices. Es un texto de teatro lo que cuentas. Sí, es una obra teatral que publicó la Universidad de Murcia hace ya unos cuantos años. Sí. Y forma parte de una trilogía. A mí me encantan las trilogías. Primero escribí una trilogía, a ver, por retomar un poco el hilo, por no volveros locas. Yo estuve en Teatro Guirigay 20 años. Y entonces en el 98 me di cuenta de que yo necesitaba volar sola, porque a todo esto mi primer marido ya estaba con la chica con la que tuvo un hijo. Nos habíamos separado como matrimonio, pero seguimos funcionando durante 9 años como codirectores de la compañía, lo cual ya para mí iba siendo difícil y doloroso emocionalmente, porque yo no había conseguido. Yo tuve 3 abortos relacionados con el teatro, los 2 primeros en Londres y el tercero por actuar en un espectáculo de calle con mucho movimiento, con baile, con fuegos artificiales, etcétera, con máscaras, con lo cual en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz, con lo cual acabó el espectáculo y yo estaba sangrando y bueno, yo estaba encantada porque estaba embarazada de 3 meses y medio y perdí ese hijo. Y bueno, y en gran medida creo que eso ha determinado también mi escritura y mi andadura teatral, porque yo reflejo en muchas de mis obras las relaciones, la cadena que hay de relaciones entre abuelas, madres, hijas, esa transmisión, ese amor, ese cariño que yo físicamente o biológicamente no conseguí tener, pero que lo he transportado a mis personajes. Entonces, como os digo, el 98, a final de 98, yo ya dejo Teatro Guirigay y empiezo a escribir. Era como que tenía muchas voces de mujeres dentro de mí que querían salir y querían tomar cuerpo. Recuerdo en un congreso que un colega se reía de mí porque decía que eso parecía cosa de magia. Pero yo, si alguna de vosotras escribís, sabéis a lo que me refiero. Si tú creas unos personajes, sean una novela, sean una obra de teatro, les pones en unas coordenadas y les dejas,
y les dejas hablar y les vas escuchando y les dejas moverse y les vas siguiendo, ellos te van guiando. Porque llega un momento en que los personajes saben más que tú, por así decir, y no es una cosa de magia. O sí, vaya usted a saber. La cuestión es que mi primer texto en solitario que escribí justo en el 98 se llama Tránsito y es una especie de psicoanálisis o psicodrama. Es una obra breve donde una actriz ha muerto, pero ella no sabe que ha muerto y se niega a reconocer que ha muerto. Piensa que eso forma parte de una ficción teatral. Y bueno, en cierto modo estaba reflejando mi época porque yo estaba muriendo un poco como actriz para darle más cabida a mi trabajo como dramaturga. Y ahí me embarqué de cabeza en una trilogía de mujeres medievales. Y esta trilogía Mujeres Medievales, que me ha dado muchas satisfacciones, está publicada varias veces por separado y conjuntamente. Son 3 textos. El primero sobre una reina cristiana bastante desconocida, del siglo XI, Sancha. No sé si la conoceréis porque no es muy conocida. Fue la esposa de Fernando I. Fue donde sus hijos eran la generación del Cid. De hecho, el Cid se crió en el cuando ellos vivían en el Palacio de Burgos. Desarrollé toda esta obra, que son como 30 personajes, donde aparecen coros, personajes sueltos, y es toda una recreación de la vida de Sancha, que comienza como un espectro perdido por las murallas de León y no sabe si está viva, si está muerta, y ahí va evocando, va más que recordando, porque a mí en teatro recordar me parece más conceptual, yo prefiero decir revivir o evocar, va reviviendo su vida y todos sus conflictos, las batallas, en fin. Y la hago además, a mí me interesa siempre mucho el tema de la mujer como protagonista de las historias. El espectáculo de Sancha, reina de la España, va enlazado por su relación también con la menstruación. Empieza cuando es una niña, hay una escena que es la primera menstruación, después hay un parto, después hay la pérdida de la menstruación y al final ya la muerte. Es decir, que siempre intento enlazar, como decía María, los elementos naturales, emocionales o biológicos con los elementos sociales o históricos, el contexto en el que están metidos. Después escribí el segundo, eso lo puse en escena con mi dirección y mi producción, y ahí empecé a perder dinero porque eran 8 actores representando cada uno una serie de personajes, pero bueno, es difícil sacar adelante un espectáculo con más de 2 o 3 personajes. Me refiero a la hora de venderlo, de amortizarlo. Y ahí entré en la segunda obra de mi trilogía Mujeres Medievales, que fue Zara, favorita de Al-Ándalus. Yo no quería repetirme, entonces si en Sancha había escrito una epopeya medieval, aquí quería trabajar otra estructura. Y la estructura que me atraía mucho era la de los cuentos árabes de las 1001 noches, de historias empotradas dentro de otras historias. Y la figura del narrador como un elemento que va trayendo y llevando a los personajes. Y bueno, no cuento más para no enrollarme, pero fue un trabajo también muy bonito que puse en escena con músicos en vivo, donde había un músico marroquí y otro sudanés, que eran actores músicos. Ahí seguí endeudándome porque también eran 8 actores y músicos que hacían distintos personajes. Y escribí la tercera,
que fue Raquel, hija de Sefarad, donde trabajé. Aquí dije, bueno, a ver dónde me voy. Y entonces yo, muy atrevida de mí, me fui a la Cábala y me pasé un tiempo estudiando la Cábala, no la que anuncia en los periódicos. Bueno, y a las fiestas judías y a Sefarad, lo que significó Sefarad. Entonces es un viaje a través de la historia desde una profesora que el espectáculo empieza con un aplauso en el silencio, en el oscuro, y son los alumnos que están despidiendo a una profesora que se llama Raquel, que vive en Toledo, Ohio, Estados Unidos. Y sabe que le han dicho que tiene un cáncer terminal y antes de morir quiere ir a visitar el Toledo de sus ancestros, aquí en España. Y entonces la obra es un viaje, ella viene a Toledo, no tiene llave de su casa, como el tópico que se dice que todos guardan la llave, pero pasa por una callejuela, se abre una puerta y dice, Ia, stábati aguadrando. Y ahí aparece una vieja que habla además en ladino, porque el personaje de la conductora, la anciana, que la llamo, habla en ladino, en sefardí. Y va recorriendo, nuestra Raquel contemporánea va recorriendo distintas Raqueles hasta llegar a la protomadre Raquel, madre de las tribus, y etcétera. Bueno, ese fue otro. Eso no lo he puesto en escena, ya no me quería arruinar más, ni quería ni podía. Zara ha sido traducida al árabe también, que Sí. creo que es muy importante. Sí. Me ha hecho mucha ilusión. Sí, lo sé. Luego también quería comentarte, en el año 2000 entras a formar parte de la asociación Marías Guerreras y hacéis una obra Tras las tocas, que me gustaría que nos hablara, me pareció muy interesante la obra y quería que nos hablaras un poquito de esa época también. Pues bien, pues nada, yo me enteré de que estaban las Marías Guerreras funcionando en Madrid y dije, allá que voy. Entonces fui a la primera reunión y se estaba decidiendo hacer un espectáculo con figuras históricas de mujeres. Y dijo alguien, bueno, ¿quién quiere hacer Medea? Y dije yo. Y bueno, eran pues Medea, Ifigenia, Adela, la hija de Bernarda Alba, que en nuestra propuesta no moría al final, no se suicidaba, y Salomé. Entonces empezamos, bueno, primero la idea era dónde colocamos, en qué ámbito colocamos a estas mujeres para que estén todas juntas y tenga una lógica. Pensamos, ¿en una cárcel? No, porque ya va a haber el San Benito de, claro, es que son malas y por eso se han ido a la cárcel. En un patio de colegio, pues no nos cuadraba tampoco, porque no eran niñas, eran adultas. Y alguien propuso un convento. Entonces las llevamos a un convento. Y no era Medea, era Sor Medea. La otra era Sor Genia, Sor tal, cada una éramos nuestra Sor. Y era un día de convento y fue apareciendo, sin nosotras quererlo, casi una estructura de teatro griego, porque era, en un momento dado, una de las mujeres tomaba la palabra, se quitaba la toca, por eso el espectáculo se llamó Tras las tocas, se quitaba la toca y decía, voy a contar mi historia. Mi historia no es como la contaron. Mi historia no es como la contó Eurípides, o mi historia no es como la contó Lorca, o mi historia tal y cual. Y entonces cuentan su punto de vista, que eso para mí es muy importante en las artes escénicas, el punto de vista del personaje, que después os puedo hablar también en lo de las madrastras, del cambio de punto de vista. Y bueno, pues fue muy interesante la propuesta. Empezamos a hacerla en un teatro pequeñito de Madrid, el Teatro de las Aguas,
y a la segunda o tercera representación una de las espectadoras dijo, aquí me parece que falta, estaría muy bien un personaje de mujer mitológico que no habéis metido, que es la Virgen María. Y entonces yo me quedé con la copla, me fui por la noche a mi casa, me cogí los evangelios apócrifos y plum, 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 y me escribí, que me salió, vamos, lo que os decía, como si me hablara ella. Y entonces yo escribí una historia donde era una mujer, decía, yo soy una mujer palestina y a mí me habéis visto rubia si yo soy más negra que el tizón y cómo no voy a tener más que un hijo si nosotras tenemos muchos hijos. Yo tengo a Josué, tengo a no sé qué, tengo a no sé cuál. Bueno, y daba una supuesta visión basada en lo que yo me basé en los evangelios apócrifos, donde habla de que tuvo otros hijos y de que no es exactamente como se ha sublimado. Bueno, ese fue un proyecto muy bonito también. Y luego, siguiendo con las trilogías, escribí la trilogía que ha comentado María, que fue la trilogía de la transición. En la trilogía de la transición empecé escribiendo una historia que se llama, que en principio fue narración y después la convertí al teatro, que era Las 12 noches de Carmela, donde una niña, yo siempre estoy con lo de la historia de la menstruación, una niña que tiene su primera menstruación, su madre está de viaje y se queda con su abuela. Y entonces su abuela durante 12 noches le va contando la historia de 12 mujeres y para mostrarle la grandeza de ser mujer, porque la niña tiene miedo de la sangre esta que no comprende. Y esto era Las 12 noches de Carmela. Después, en la segunda parte, decidí enfocarla solo a 3 hombres. Eran 3 hombres limpios. Y ahí me basé en, eso lo escribí en el año 99 o 2000, que era cuando se decía que iba a llegar el efecto 2000 y se iban a apagar los ordenadores y se iba a perder la memoria de los ordenadores. Entonces yo llevé el elemento memoria con que había un hombre mayor, bueno, fijaos, mayor, 64 años, que yo ahora tengo 70, ahora sería hasta mi hermano pequeño, un hombre que tiene 64 años pierde la memoria y entonces quiere blanquear su memoria. Es un hombre corrupto, bueno, ahí me basé en muchos de los corruptos que ha habido en nuestro país y va todo con música de los Beatles, empieza con lo de When I'm 64 y entonces va convocando a otros personajes de su memoria, que son, uno de ellos es, él se llama, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, convoca al joven, que era un joven todavía ilusionado, que le gustaban los Beatles, que quería ser cantante, y luego a otro, que es ya el ejecutivo agresivo, que es donde empieza el problema de la corrupción. Y entre los 3 van cambiando la memoria de este país, que me parecía algo también muy pertinente. Van yendo a los puntos que han ocurrido cosas y van cambiando la memoria. Y el tercer texto es del que hemos hablado, que es Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, son 2 mujeres y un hombre, es el triángulo donde estoy yo, está mi primer marido y la que es ahora la mujer, la segunda mujer de mi primer marido. Y bueno, pues partió este texto de Éramos tan jóvenes, que está basado en gran medida en mis diarios personales, casi palabra por palabra. El detonante, porque en toda obra de teatro para mí tiene que haber un detonante fuerte, como una bomba que sea la que te impulse a escribir. Entonces el detonante fue que el hijo, en este caso era un hijo de una amiga de Madrid,
se había suicidado a los 20 años. Un chico que era alegre, que en principio parece ser que no tenía conflictos, que nadie sabía por qué se había suicidado ese chico. Y eso me hizo a mí preguntarme qué habíamos hecho las personas de mi generación para que un chico, un hijo nuestro, se suicidase. Y eso fue lo que me llevó a escribir Éramos tan jóvenes. Y de ahí, por pasar algo más alegre, pues me puse con los cuentos de hadas. Y escribí una trilogía que se llama Tres madrastras, donde quería dar la voz a las madrastras para que contaran su historia. Y escribí La madrastra de Cenicienta, la de Blancanieves y la de Hansel y Gretel. Entonces la de Cenicienta empieza diciendo, disculpen que no me presente, es que no tengo nombre, no me lo pusieron, yo solo soy la mala del cuento. Y bueno, y sigue contando una serie de cosas, cuenta el cuento, cuenta cómo la niña de Cenicienta era una niña caprichosa, que su padre solo tenía ojos para ella, que la madrastra sentía el síndrome de Rebeca, que parecía que no existía, que nadie le hacía caso en aquella casa, etc. Bueno, y después la de Blancanieves, que era una superstar, y la de Hansel y Gretel, que se fue a Alemania en un viaje de estos de autobús, que había hombres que pedían mujeres y allí conoció a un leñador muerto de hambre que tenía 2 hijas. Bueno, y su amiga, la bruja del cuento, no era tal bruja, era otra amiga valenciana que había ido allí también, pero en vez de buscar marido, pasó de maridos y puso una paraeta en medio de un bosque donde hacía paellas y hacía cosas. Bueno. Y bueno, pues todo eso y más. Pues muy bien, Antonia, un recorrido muy interesante. Pero, ¿cuál es tu relación con Manuela Ballester? Bueno, pues a ver, mi relación con Manuela Ballester es que cuando yo con mi marido, Fernando Bellón, escribió la biografía de Renaud, porque lo había conocido en Berlín y bueno, y hemos estado varias veces en Berlín hablando con su hija y con Marta Hoffman, que es la alumna que sigue la línea de Renaud, aparte de María aquí presente, que también la sigue. Gracias. Con mucho mérito. Y bueno, pues en uno de esos viajes, la hija, Teresa, nos contó la aventura, la odisea de Manuela atravesando los Pirineos, huyendo hacia Francia, que iba con su madre, con su hermana, con su cuñada, con su hija y con su hijo, con los 2 pequeños que habían nacido por entonces, con Ruy y con Julieta. Y me pareció una historia muy potente. Espera, Antonia, un segundo, que es que a lo mejor nuestras socias no sabían quién fue Manuela Ballester. Entonces, en Valencia es muy conocida, pero a lo mejor no tanto como debiera. No. Efectivamente, no tanto como debiera, pero Manuela Ballester fue una de las grandes artistas oscurecida por su pareja, ni más ni menos, ¿no? Es un caso más de gran mujer oscurecida por la sombra del gran hombre que la acompaña. Eso es. Entonces, perdón. No, si te he cortado yo, perdona, pero bueno, como no lo has definido como artista, claro, por eso hacía yo este pequeño paréntesis, ¿no? Y aconsejo que vean la obra de Manuela, claro, y esa vida que seguramente tú conoces mucho mejor que cualquiera de nosotras, ¿no? Era una artista plástica fantástica como retratista. El mismo Renaud reconocía que era mucho mejor retratista que él. Tiene unos retratos fantásticos del mismo Renaud, de su hija Teresa. Hacía también, bueno, parte de las letras de los carteles las hacía ella porque Renaud decía que a él le aburría hacer las letras. Los murales los hacían Teresa y su hija
está Manolita y su hija Teresa. Manolita, es que la llamo Manolita porque todo el mundo la llamaba Manolita. Se llamaba Manuela Ballester, pero la llamaban Manolita. Y bueno, pues eso, que luego aparece todo firmado por Renaud, todos los murales, todos los carteles, todas las historias, y resulta que ella había confeccionado muchas de esas cosas. Aparte también hacía vestuarios, hacía diseños. En el museo de, ¿cómo se llama?, de Artes Aplicadas, o el museo este que hay, ¿cómo se llama?, el museo este de Valencia, que está al lado del Hotel Londres, el museo este barroco. Ah, de la cerámica. El Museo de la Cerámica. Pues ahí hay cosas de Manuela Ballester, de vestuario y creo que alguna cosa más plástica. Y bueno, pues eso, yo quería reivindicar su nombre. Y en el 2007 se hizo el centenario de Renaud aquí en Valencia. Se hicieron una serie de fastos, hicieron una exposición, reprodujeron un mural, hicieron una serie de cosas, pero es que el año siguiente, el 2008, era el centenario de Manuela. Y yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo. Y entonces yo estaba por entonces presidiendo la asociación Dones en Art. Hicimos una película que podéis ver porque está colgada en internet, que se llama Manuela Ballester, El llanto airado, y ahí hicimos esta película en homenaje, y luego yo escribí este texto, que lo escribí en principio como relato, que quedó finalista en los premios de relato breve del Ayuntamiento de Valencia, y después lo transformé en teatro y lo he puesto en escena en distintas ocasiones. La última en el Cabanyal Íntim, que compartimos día, María y yo, hablando de fotomontajes y hablando de Manolita. Qué bien. Pues fíjate que repasando un poco la biografía antes de entrar a la tertulia, he leído que estuvo en Madrid, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en tiempo corresponde a la Sin Sombrero, pero allí también ha sido invisibilizada, ¿no? O sea, no recuerdo yo que apareciera ahí Manuela. Pues no, yo en las fotos y en las biografías que he visto no, porque ella siempre ha estado más vinculada a Valencia. Entonces, de hecho, le dieron un premio cuando era muy jovencita que decía: la joven pintora valenciana Manuela Ballester es una promesa para nuestro país, para nuestra ciudad, y no sé qué, no sé cuántos. Y ella siempre enseguida conoció a Renaud, y ya los dos como pareja se quedaron aquí en Valencia. Y también, bueno, hay otra figura también sobre la que he escrito un texto, que es Alejandra Soler, que no sé si la conocéis, porque No. ¿No? Las personas de Valencia tampoco. Pues Alejandra Soler era unos años mayor que Manuela, porque Manuela nació en el 1907, y Alejandra creo que nació en el 2 o en el 3, 1902 o 3. Y entonces eran amigas, de hecho, compartían cosas. Alejandra siempre se dedicó más a la enseñanza, y de hecho, cuando hubo el exilio de los niños de la República, Alejandra fue una de las maestras que fueron con los niños allí a Rusia. Ella estaba con los niños de maestra. Y uno de los como decía antes, de los detonantes que me hicieron escribir la obra sobre Alejandra, que la obra se llama Alejandra y el río, fue una situación, una anécdota que me contó ella también, que está sacada. Yo conocí a Alejandra
Bueno, a todo esto no sé si hasta cuándo tenemos. Aquí ha aparecido una cosa. Que se va Rebeca, que se tiene que ir. Sí. Vale. Bueno, me cortáis cuando sea. No, no. Bueno, en principio está previsto para 1 hora, o sea que, bueno, tranquilidad, ¿no? No te agobies. Bueno, quedan 8, 9 minutos. No, un poco más si quieres, o sea, no, Bueno, no pues te nada. preocupes. Y entonces fue cuando tengo por aquí fue cuando fue la batalla de Stalingrado y ella estaba con los niños allí y entonces, bueno, estaban cayendo bombas por todos lados y dijo, vámonos. Y entonces cogió ni corta ni perezosa y se dirigió al Volga y los montó en una barcaza que había allí y cruzaron al otro lado en medio de bombas, de metrallas que estaban unos por un lado, otros por otro, y lograron llegar al otro lado sanos y salvos. Entonces, ese fue el elemento detonador que me hizo a mí escribir este texto y en torno a eso, pues hice una obra de metateatro. ¿Sabéis qué es el metateatro? Bueno, es como la metaliteratura. El metateatro es teatro dentro del teatro. El teatro que habla de sí mismo o los personajes que se muestran como teatrales, más allá del naturalismo. Entonces, en esta obra aparece la vieja Alejandra a la que le están haciendo el homenaje de sus 100 años aquí en Valencia y de pronto aparece por una esquina una jovencita que está haciendo gimnasia y es ella misma a los 15 años, cuando era de la FUE, cuando era una joven con muchas ganas de cambiar el mundo, de hacer cosas, y dialogan entre las dos. Y entonces lo interesante de este diálogo es que la Alejandra vieja sabe cosas que la joven no sabe, y bueno, es un diálogo ahí muy interesante. Después cae desde el techo una gran tela azul que es el río Volga y ahí va un abrigo, un gorro, tal. La jovencita se transforma en la adolescente, se transforma en la joven maestra que cruza a los niños el río Volga. Y después hay otra tercera transformación, que es cuando ella coge una maleta y viene a Valencia ya de mayor y se reencuentra con todos sus amigos que han estado aquí. Y bueno, la historia acaba con ella hablando, todos los días mis fantasmas venís a visitarme y tenemos hermosas charlas y tal y cual. Es también una historia que está sacada en gran medida de diálogos que yo tuve con ella, porque eso es fantástico cuando puedes hablar con una persona y luego transformarla en personaje. Y Antonia, actualmente estás haciendo una serie de talleres de teatro para mujeres aquí en Burjasot y bueno, no sé que has tenido algún problema con la sala que os había cedido el ayuntamiento. Cuéntanos un poquito cómo está todo el tema de estos talleres. Bueno, parece que afortunadamente se ha reconducido, porque el tema es que estábamos en una sala multiusos durante 8 años y un buen día llegamos a la sala después de la pandemia y ya no era sala multiusos, era sala de juegos y tenía unos futbolines, unas maquinitas de no sé qué y de no sé cuántos, una mesa de ping-pong gigante y como que nos echaban de allí. Entonces, pues si no, nos dijo la conserje, que también era nueva, muy desagradable, pues si no le gusta a usted, se busca otro sitio. Y entonces, pues yo hablé con la responsable había cambiado, es que es un tema complejo, porque desapareció en Burjasot, fue uno de los primeros lugares donde empezó a haber un entorno dirigido a la mujer que se llamaba Espai Dona, donde había abogadas, consultoras y una serie de elementos de apoyo a mujeres maltratadas,
a mujeres con conflictos, a mujeres con problemas terapéuticos. Y después, pues no sé si por eso o por qué razón, la Generalitat Valenciana ha destinado un dinero a los ayuntamientos que creen unas unidades de igualdad, que en realidad era eso, porque eso estaba funcionando como tal, pero no se llamaba así. Entonces quitaron Espaidona, crearon la otra estructura, se fueron las personas que había, las personas que llegaron no tenían ni idea, hubo ahí una debacle, con lo cual yo decidí también dar otra vuelta en mi trapecio y saqué en Facebook una nota diciendo nos están ninguneando, un trabajo de teatro terapéutico para mujeres durante 8 años, y puse, y se me ocurrió decir algo que era cierto, que yo no estaba mintiendo. ¿Tendrá algo que ver que el concejal de la dona, es decir, de la mujer, es un hombre? Y ahí lo dejé. Y entonces, bueno, pues ahí ardió Troya. Ahí me llamó el propio concejal al poco tiempo. Bueno, es que hay formas y formas de decir las cosas. Bueno, total, que después tuve una reunión con todo el plenario de las nuevas responsables. Hay una mujer ahora, Pilar Pérez, muy maja y muy eficaz y muy interesante, y muy interesada en que esto salga adelante, con la cual acabo de hablar además hace un rato. Y bueno, estuvo el alcalde, fue por la tarde a vernos también a la sesión de teatro terapéutico con toda su corte de acompañamientos. Y total, que parece ser que ya se ha solucionado, falta que nos den un lugar apropiado, que no pido más que un lugar agradable donde estar. Y bueno, pues afortunadamente, bueno, y entonces la fórmula va a ser, porque yo todo esto lo estaba haciendo gratuitamente, y entonces me echaron la bronca, no puedes hacerlo gratuitamente porque aquí en el ayuntamiento todo el mundo tiene que cobrar y si no parece que lo haces por tu cuenta y si te ocurre algo, ¿qué pasa? Entonces lo vamos a reconducir a través de Clásicas y Modernas, a la cual pertenezco como socia. Entonces, pues o se firmará un convenio de colaboración o se creará un acuerdo para que yo como socia de Clásicas y Modernas de estos talleres y lo puedan gestionar como algo oficial del Ayuntamiento de Burjasot. Ahí estamos. Eres muy prolífica, Antonia. ¿Sigues escribiendo ahora? Sí, claro. Ahora estoy escribiendo además sobre otra mujer también muy poco conocida, esta histórica. Bueno, esta os sonará, pero igual os suena poco, que es Germana de Foix, o de Foix, como se la llama también. Segunda mujer de Fernando el Católico, después de la reina Isabel. Una mujer también muy vapuleada, porque era un modelo de mujer que no tenía nada que ver con el modelo castellano al que estaban acostumbrados. Bueno, un personaje muy interesante que estoy indagando ahora. Ya lo creo. ¿Y más proyectos en mente? Seguro que sí. Bueno, estoy también coordinando un club de lectura de textos teatrales que llevo ya como 4 años, una cosa así. Esto es una propuesta del Institut Valencià de Cultura que nos lanzó a la Asociación de Autoras y Autores de Teatro Valencianos, a la que pertenezco, y es un proyecto súper chulo que se hace con gente que no es de teatro. Yo lo hago en una EPA, en una escuela de adultos, y son mujeres, casi todo lo que hago son mujeres, pero aquí no es porque fuera selectivo, es porque van mujeres. Fue un hombre y se borró, con lo cual se han quedado mujeres. Y es que es genial, es que somos ya no el futuro, somos el presente vivo. Y entonces
entregamos el texto, yo les hago un planteamiento del contexto, del autor o de la autora de este libro teatral, después lo leen, después hacemos otra sesión donde yo les pregunto, si fueras una directora teatral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo pondrías en escena? ¿Qué colores? ¿Qué músicas? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Lo leemos en otra sesión, fragmentos de la obra. Después vamos a ver la obra y después tenemos una reunión con el autor o la autora. Con lo cual es un proyecto que a mí me encanta. Interesante. Antonia, yo también soy de clásicas, mira qué bien. Claro, Sí. ya lo sé. Ah, Y bueno, con clásicas hicimos un proyecto que fue el proyecto piloto aquí en Valencia, el de ¿por qué escribí con nombre de hombre? No sé sí, claro. Pues Es verdad. el proyecto piloto lo hice yo, Anda. sobre Lucía Sánchez Saornil. Sí. Otro personaje interesantísimo. Otro artista. Claro, entonces como una poeta y bueno, como yo no puedo dejar el teatro de lado, pues en vez de hacer una conferencia al uso, lo que hice fue, después de empaparme de toda su vida, historia, biografía, tal, escribí un monólogo donde ella habla en primera persona, cuenta su vida, lee fragmentos de poemas, canta incluso la canción de Mujeres Libres, que ella creó el himno ese. Y bueno, pues fue un proyecto muy chulo que después se ha hecho, que yo sepa, en Segovia, en Zaragoza y no sé si en algún sitio más. ¿En Madrid se ha hecho? ¿No? Que yo sepa no, que yo sepa no. Pero bueno, seguramente sabes también que Fátima Anjó entregó el premio a nuestra aliada 2022, a María López Fernández Cao, ¿no? En nuestra última edición de premios. O sea que la relación de blanco, negro y magenta y clásicas y modernas. No lo sabía, no sabía. Pues, sí, fue nuestra premiada de la última edición de premios y se le entregó Fátima, que es la presidenta de... No, lo digo a ellas por si no lo saben, ¿no? Que es la presidenta de Clásicas y Modernas. Así que qué bien. Oye, lo que has comentado antes del vídeo que está por ahí en la red sobre Manuela Ballester, María, si tú lo tienes controlado, ponnos el enlace en el grupo para verlo. Claro, se puede entrar tranquilamente. Tú pones Manuela Ballester, el llanto airado. El llanto airado, ¿no? El llanto airado. Vale, pues no hace falta que pongas nada, María. Ya lo buscamos. Y bueno, yo ahí estuve como documentalista y bueno, estuve a punto de ir también al viaje de Berlín, pero surgió una serie de imprevistos y no fui. Lo ha dirigido Giovanna Ribes y es un documental muy bonito, muy emotivo, que hemos proyectado en distintos lugares. Lo proyectamos cuando Manuela cumplió los 100 años, en el 2007 fue el estreno del vídeo y luego se ha proyectado en distintos pueblos. Que lo han ¿Y de Lucía Saornil tenéis algo también en la red? ¿O? Está el vídeo de mi conferencia teatralizada, se grabó, pero yo no sé si se ha colgado o no, yo no lo he visto colgado. Ajá. Pero le pregunté a Fátima si se había colgado y me dijo pronto lo colgaremos, pero no lo he visto. Pues investigaremos un poco por ahí a ver si lo encontramos, ¿no? Claro. Pues se cumple la hora, así que Antonia, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte, nos has descubierto muchísimas mujeres en las que estás trabajando. Así que todo nuestro apoyo, aunque sea virtual, porque esto es una lucha constante que hay que seguir y seguir, ¿no? Y gracias, María, por habernos facilitado esta tertulia tan interesante. Así que si alguna compañera quiere hacer alguna pregunta más. Si queréis preguntar algo, este es el momento. Pues muchas gracias, Antonia, por darte las gracias. Darte las gracias. Ha sido extraordinario, de verdad, me ha encantado. Gracias a las dos, muy interesante. Pero interesantísimo. Sí, mucho. Ahora sí vamos a seguir tu trabajo de cerca porque me doy cuenta de todo lo que me he perdido. Es que no... hay una obra que sí que me suena, que estuve, yo creo que
que estuve incluso a punto de ir, pero por lo menos esa sí que me he enterado. ¿Cuál? La de que los personajes, las del convento, que los personajes hablaban en Sí. primera persona. Alguien me habló de esa obra, pero Trata- todo lo demás que Ah. no lo conocía, ahora sí que voy a hacer un Sí. seguimiento. Es que me encanta. Qué valiente eres Bueno, y qué... mi blog se llama Mujer de Teatro. Ah, bien, pues mira, fenomenal. Estaba apuntando Lo cosas. apunto. Mujer de Teatro. Mujer de teatro. Sí. .blogspot.com. Vamos, Fenomenal que lo digas. Perdona, porque ¿lo iba a repites otra buscarte. vez, por favor? Mujer de Teatro. Sí. Creo que hay un punto ahí. Blog. Sí. Blogspot, creo que es, o blogspot, blogspot. Ya estoy yo en la duda. Ya está. Blogspot. Bueno, Google nos ayudará, me imagino. Pongáis Mujer de Teatro, ahí aparezco. Sí. Pues muchas gracias, encantadísima gracias. de conocerte y conocer todas estas creaciones, todo lo que has aportado, lo que estás aportando. Vamos, no imprescindible. A vuestra disposición para lo que queráis preguntarme o decirme o luego cuando sea, vaya. Oye, pues muchísimas gracias porque es fascinante tu trabajo, ¿eh? Mira, aquí ahí han puesto el Sí. Lo he puesto Sí. ahí por si queréis copiar el enlace. Antonia, yo tenía una duda cuando Guirigay hicisteis algo de Darío Fo, o sea, hicisteis Darío Fo y Franca, que eso sería un bombazo, ¿no? Porque sería el 80 o por ahí, ¿no? Fue en el 81, creo que fue en Una el mujer sola. Una mujer sola, que en realidad una mujer sola es uno de los monólogos. Nosotros hicimos 3 monólogos, que eran Una mujer sola, El despertar y La madre pasota, que era la que interpretaba yo. Y de hecho ahí me dieron un premio de interpretación. Ya. ¿Dónde representasteis esto? ¿Dónde fue representado? En muchos sitios. Lo estrenamos en Madrid. Uno de los sitios donde estuvimos al principio, no sé si fue el estreno, fue el Teatro Lavapiés, cuando todavía no lo habían tirado, enfrente de la Corrala. No el Teatro Olimpia, que luego estuve con otra cosa, sino el Teatro Lavapiés enfrente de la Corrala, que ahora es una cosa de jóvenes o no sé. Y la recepción, o sea, bueno, eran unos años que estaba todo el mundo por cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes. Sí. No, la recepción fue estupenda. Además, Claro, era un montaje muy vivo porque íbamos entrelazándonos. No es que fuera un monólogo, otro y otro, sino que decía la que miraba por la ventana, ¿y qué me dice usted, señora?, le decía a la de fuera. Y entonces entraba yo y decía, ¿sabe usted una cosa? Que no sé qué, no sé cuántos. Y luego entraba la otra. Y además la escenografía era muy... la plástica era todo como colores de titanluz. Eran puertas, era un semicírculo de puertas amarillas, o sea, eran paneles amarillos con puertas pintadas de rojo, de azul, de verde, y que se abrían, se cerraban, y entonces era como una cosa muy llamativa, era como los colores del parchís. Eso tendrá que ver también con la transición, precisamente, ¿no? Con salir del franquismo y tiene que ver la misma movida, ¿no? Todo esto lleno de color, todo colores. Claro. Aunque después, el año siguiente, hicimos un espectáculo prácticamente en blanco y negro, que se llamaba Ágape, que era el 5º aniversario de un matrimonio que celebraba sus 5 años y acababan comiendo sus propias heces a la luz de la noche y brindando por otros 5 años de tranquilidad y abundancia. Y entonces éramos casi unos adelantados al posmodernismo que vendría luego. Era una cocina en blanco y negro. Sí, en las plásticas siempre nos ha interesado mucho. Luego hicimos Metrofilia, que era un andén de metro por donde iban pasando personajes. Y bueno, teatro de calle, he hecho mucho teatro de calle, con el que nos hemos movido también por medio mundo.
Bueno, Qué bien, ahí estamos. qué Si interesante. queréis saber algo más de mí, hay en una revista que se llama Agroicultura, Perinquiets, hay 2 artículos míos, uno de mis 20 años en Guirigay y otro de mis 20 años después de Guirigay, que se llama Que 20 años son muchas mujeres, escribiéndolas, escribiéndome. Porque yo creo que cuando escribimos nos reescribimos a nosotras mismas. Y bueno, en esos 2 artículos que vienen con fotos y todo, hablo de... Luego Amparo Zancarés también hizo un artículo muy bonito sobre mi trayectoria, en fin. Lo que pasa por tener tantos años. Muy bien aprovechados, Pues nada, Antonia. Bien Muy bien aprovechados. y que Pues sigas nada. mucho, porque Pues tienes un entusiasmo que vas a ser muchos años los que vas a continuar así. eso, Que desde va a luego. ser seguro. Y vosotras que lo veáis. Eso, eso. Ha sido estupendo conocerte y conocer todo. Yo aquí ya me he anotado porque no sabía de todo lo que nos estás diciendo. Pues ya, Felicidades y enhorabuena. cualquier cosa que queráis, me tenéis a vuestra disposición. Muy bien, pues Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Gracias a todas. Adiós, Bravo. adiós a todos. Sí, Pues nada, chicas, hasta la siguiente. hasta la siguiente. Un Nada, beso que a todas y gracias, Antonio. Un beso. Vosotras Aquí estamos para lo que quieras, ya sabes. igualmente os digo. Adiós. Adiós. Adiós, nos seguimos por WhatsApp. Adiós. Hasta luego. adiós. Gracias. Gracias, María. Gracias por estar. Que tengáis muy buen verano, ¿eh? Un beso. María, que tenía el silenciado. Que gracias a todas, lo había dicho a María, a Dora y a Concha por la tertulia de hoy, pero bueno, estaba apagado. Gracias por venir. Bueno, Y gracias, María. Gracias por venir, eso es. venga, hasta luego. De nada, gracias. Un Chao. besín. Adiós. Hasta luego. Chao.